Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hilary Joana Hernández Jaramillo de la Facultad de Derecho. Mi artículo es basado en los hechos reales del conflicto armado en El Salado. Bueno, pues estas víctimas que no son capaces de expresar y gritar realmente lo que sufrían día a día, lo único que hacen es quedarse en silencio, que era lo que les decía. En este conflicto armado hubo 260 matanzas y más de 1.500 víctimas en pleno diálogo de paz. El Centro de Memorias Históricas Villa del Río del Salado es un corregimiento cercano a la cabecera municipal del Carmen del Bolívar. Sin embargo, aquel tiempo, ese anhelo de ser municipio causaba furor en la región, pues el desarrollo que tenía el Salado era importante en relaciones a los demás corregimientos de los de de María. A finales de los años 90, la violencia empezó a tocar las puertas de este lugar. La bonanza del tabaco y el cacao hacían de este el Salado un lugar atractivo para las miradas criminales, pues el cobro de extorsiones podría dar importante valor, añadiendo a la labor delincuencial a las guerrillas de la FARC, pues el Frente 35 y 37 eran los que operaban en esta zona del Caribe y su región de influencia. Es importante mencionar que en este conflicto es una guerra llevada desde hace muchos años, entre 1958 hasta el 2020. La guerra en Colombia ha dejado 357.108 hechos violentos con un saldo de 265.505 víctimas fatales y 4.513 desde la firma del Acuerdo de la Paz con la FARC. El 20 de febrero del 2000, la Fiscalía General de la Nación de ese entonces, cuando ocurrieron los hechos, indicó que no era nada, solo era una masacre clásica, como quien dice cerrar los ojos y dejar pasar lo que está ocurriendo en ese momento, donde todos eran violentados a sangre fría, donde las mujeres solo lloraban por sus hijos y esposos. En ese mismo año entraron los paramilitares a esta zona tan vulnerable en el cual hubo abuso sexual, psicológico y muertes. Es importante mencionar que la primera masacre fue en 1997 y muchas personas huyeron, pero a medida de los años fueron llegando nuevas. En este pueblo habitaban 750 personas que con fortaleza intentaban reconstruir su vida y hacer como si nada pasara. Bueno, pues como tal mi pregunta problema es cómo las heridas de esta masacre aún están, las heridas de esta masacre aún están abiertas por la ausencia de la reparación del Estado y considero pues que sí, el Estado debe jugar un papel único en la reversión o como tal revisión de los crímenes, sobre todo cuando desde alguna de sus instituciones o de sus agentes se contribuyó a su propagación antes y después de la masacre. Los protagonistas de estas historias mencionan mucho que la mayoría de estos crímenes eran en plaza pública, delante de todo el mundo. El desplazamiento forzado o tal vez dicho de un modo más pertinente en este caso, el destierro, fue uno de los impactos más impresionantes y duraderos del pánico de esta zona, cuya desolación invocada durante los meses posteriores a la masacre, ese pueblo habitado por muertos y fantasmas. Ahora bien, podríamos mencionar que en el pueblo del Salado vivió mucha violencia de los principios fundamentales de la vida y estructura del orden social democrático, en plena justicia. Y esto es tan difícil tener una paz con tantas imágenes y videos y vivencias que tuvieron estas víctimas. Bueno, pues para concluir, em, es muy importante conocer este tipo de documentos, ya que es un pánico que vivimos constantemente y más que es nuestro país, en el cual tantas personas fueron víctimas y aún lo son, debido a que su reparación no ha sido solucionada completamente. Es significativo mencionar que estas personas nunca serán sanadas de su corazón y sus vidas. No serán iguales, ya sea por las muertes de sus familiares o violencias de todo tipo que generan en esa época. Por otro lado, todos estos estudios abarcan a un conocimiento para el caso en concreto que nos puede llevar más allá de la realidad que vivimos cada día en nuestras zonas rurales. Más que todo que, como lo ves, en realidad es sustancial ir más allá de una revista o, o un comunicado de televisión.
El análisis de este caso deja varias enseñanzas a los miembros de comunicados de la comunidad académica de las ciencias sociales, a los miembros de la comunidad científica, a los técnicos de investigadores de la rama judicial y a los organizadores sociales de mujeres, hombres, niños, adultos mayores, entre otras personas que han sido abandonados. Em, Todos estos estudios han demostrado lo vulnerables de que nos encontramos por los crímenes, por el conflicto armado colombiano, que dificultan e incluso han llegado a imposibilitar el registro de violencias y homicidios que ahora bien hoy no se han solucionado en su totalidad. Bueno, pues como referencia bibliográfica tomé más que todo un video en YouTube que es el de em, el Centro Nacional de Memorias Históricas, documental El Salado, Rostro de una Masacre. Entonces, pues obviamente tuve más como artículos de campesinos armados de que contaban sus historias. También pues tomé muchas revistas de semana, también Defensoría del Pueblo de monitoreo del derechos sexuales y reproducción de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencia intrafamiliar sexual, Congreso de la República, el socialismo del siglo XXI nunca tuvo vida, mujeres del Cauca y Santander dejar salir sus dolores. Bueno, pues tuve muchas referencias para poderme basar en este artículo. Muchas gracias.